Ya, en el taller del día de hoy vamos a ver lo que es el coeficiente de balasto del suelo, ya, y cómo poder determinarlo, que prácticamente es a través de un ensayo de placa de carga. Y el ensayo de placa de carga, voy a avanzar aquí, lo que hace es que se coloca una viga, se ancla la viga al suelo, y ahí esta viga de reacción lo único que hace es que cuando yo tengo un gato aquí que va hincando una placa, que la placa puede ser de diámetro de 30 centímetros circular o de placa cuadrada de 30 centímetros, ¿cierto? 30 centímetros y 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, se fijan aquí, tengo unos strain gauge, en realidad tengo unos relojes que miden deformación, estos relojes van apoyados en la placa, y cuando la placa va entrando, el reloj se empieza a mover, y acá esto me tiene una cierta graduación, la cual esa graduación me indica la deformación que va ocurriendo al suelo. En este reloj que vemos acá, es un reloj que dice aro de carga, que en estricto rigor en Chile nosotros le denominamos anillo de carga, ¿cierto? El anillo de carga lo que hace también es, a medida que se va deformando, el anillo está correlacionado con la carga máxima que puede tomar, o la carga que va tomando el suelo cuando yo me voy hincando. ¿Ok? La viga de reacción es sumamente importante, debe ser sumamente rígida, evitar los efectos de deflexión, porque cualquier efecto de deflexión que se genere va a tener una medición errada respecto a lo que se va deformando el suelo dado esta placa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos como un gato, ¿ya? Hidráulico, en el cual yo lo fijo acá y con el anillo de carga voy aplicando carga, en realidad voy deformando, esto se empieza a deformar, hacia abajo se empieza a agrandar, y la placa va ingresando al suelo, y con este anillo y la acción y reacción me indica cuánta carga voy generando para poder generar tantos milímetros o centímetros de deformación en el suelo. ¿Ya? Entonces, puntos importantes, viga de reacción con las características que dije anteriormente, anillo de carga, del cual me mide la carga o la fuerza, en la cual va penetrando el suelo, y estos deformímetros que me indican a mí cuánto se va entrando esta placa y va perforando, o en realidad va hincándose en el suelo. ¿Ok? Nuevamente, está hecho a cierta profundidad, en este caso está hecho a los 2 metros de profundidad, y ahí estoy midiendo ciertos parámetros. También lo puedo hacer a 3 metros, a 5 metros, etc. ¿Ok? Para poder medir ciertos parámetros. Vuelvo y les pregunto, ¿qué parámetros creen ustedes que yo puedo calcular o estimar de acá? Módulo de formación y El módulo de cohesión. deformación, perfecto. Sin embargo, el módulo de deformación tengo que aplicar ciertas correlaciones para yo calcular el módulo de deformación del suelo, ¿ya? Que ya las vamos a ver ahora. ¿Ok? También me permite a mí determinar el coeficiente de balasto de una fundación cuadrada, circular o etcétera. ¿Cierto? Tengo una pregunta. El deformímetro mide unidades de longitud dividido por unidad de tiempo. No entiendo la pregunta, Sebastián, porque el deformímetro lo único que es un reloj. El reloj lo que hace, no el reloj que ustedes están acostumbrados a verlo en tiempo, ¿cierto? Pero está graduado de tal manera que si aquí estoy en 00, y acá, por ejemplo, el reloj se movió en este sentido, y acá me dice que tengo 6, pueden ser 6 milímetros de deformación, puede ser 6 centímetros de deformación, puede ser 6 micrones de deformación. Ahora, si usted quiere determinar el tiempo en que tardó en llegar a esos 6% de deformación en el tiempo, también lo puede hacer. ¿Con qué sentido? No lo veo muy práctico respecto al sentido, porque recuerden que al fin y al cabo yo después lo que hago es, a través de este ensayo de campo, estimar el coeficiente de balasto de una fundación que a mí me va a ayudar a generar unos resortitos, que estoy seguro que eh, esto se lo dijo el profesor Giovanni, y yo se los voy a pasar al estructural, para que hagan este efecto de interacción suelo-estructura, etc. ¿Cierto? Entonces, este ensayo es muy bueno para determinar el coeficiente de balasto, pero también puedo estimar y correlacionar el módulo de deformación del suelo. ¿Ok? Para el coeficiente de balasto necesito obviamente la estructura que voy a apoyar, y para eso ustedes saben que todas las estructuras se apoyan en fundaciones cuadradas, rectangular, circular, corrida, fundación, etc. ¿Ya? Eso.
No sé si le respondí, Sebastián. O sea, que yo igual me imagino que mi pregunta era para ver, porque si me iba a dar una clase de como de potencia, porque igual yo puedo hacer un mismo hoyo en una hora como en un día. Entonces era por eso la pregunta. Por eso yo Pero la pensaba que... excavación es independiente del ensayo posterior que yo hago. O sea, lo que yo hago acá, si quiero medir efectivamente cuánto es el módulo de formación, yo lo que voy haciendo es hincando, o este gato hidráulico se empieza a deformar a una razón, no sé, de 1 milímetro por minuto, y me va midiendo la carga igual, que yo lo haga más rápido o más lento, la reacción que me va a permitir el suelo es una u otra, ¿ok? Puede que sea una muy buena variable para definir, para este tipo de suelo, por ejemplo, un suelo granular denso, tengo que aplicar una velocidad de formación de tanto para evitar problemas tanto en el equipo como en el ensayo y en la medición. Quizás puede ser un buen parámetro para medir, ¿ya? Pero recuerden que la idea de esto es medir el módulo de formación y el coeficiente de balance. Dígame, Pedro. Profe, que este ensayo, recuerdo que medía el K0 y con ese, después Sí, con pero el distintas casero que ecuaciones, estamos viendo acá, ojo, eh, ya, disculpe, el casero que vemos acá, que ya lo vamos a ver, está en función de una deformación a 0,127 centímetros para estimar el esfuerzo vertical inicial que me genera esta carga dada una placa. El casero que nosotros conocemos no es este casero. El casero, el coeficiente de presión en reposo, el coeficiente de presión de tierra en reposo no tiene nada que ver con este, directamente. Pues me da la impresión que deben no. existir correlaciones. Eso, a eso iba, que ese casero no es directamente el coeficiente de balasto, ¿cierto? Ese sería porque con el casero que estaba estandarizado con las placas de 30 por 30 creo que era, ¿Ya? después, después con distintas relaciones que dependían de la geometría de la fundación, Exacto, ahí se obtenía un KB. ¿Ese KB exacto, el sería el coeficiente de coeficiente de balance. balastro? Es el Ah, ya, coeficiente de balance. Eso es lo que vamos a ver ahora. Yo estoy explicando lo que hace el ensayo, no es solamente, ¿ok? Ya voy a ya, entrar a profe, las gracias. ecuaciones para que... Ya, muchas gracias, Pedro. Entonces, tal cual como decía Pedro, el ensayo placa de carga, aquí si se fijan, tengo la viga reacción y más encima tengo otra que me genera otro apoyo para que cuando yo genere esta placa, que está acá abajo, ¿lo ven? Y yo genere el gato que está aquí, y aquí está la carga que va tomando, y por acá están los deformímetros. Yo lo que hago es voy generando, apoyado en cuánto voy penetrando de esa placa de 30 por 30 en el suelo, ¿ya? Entonces lo que hago es pasar del resultado que obtengo yo del ensayo de placa de carga que vemos acá, a llevarlo a una fundación, ¿cierto? Y esa fundación, en estricto rigor, lo que yo estoy haciendo, la influencia de ese plato de carga o de placa de carga tan pequeñita, yo quiero evaluar efectivamente y pasar de esa reacción que yo tengo a una reacción más real, entre comillas, a través de una correlación para estimar cuánto es el coeficiente de balasto de una fundación X y de cierta geometría. Ya, tengo otra pregunta. El casero no es el mismo que el coeficiente presente. No, Sebastián, eso es lo que les comenté hace un minuto, ¿cierto? El casero que yo mido, el casero, el casero que nosotros conocemos era el esfuerzo horizontal partido del esfuerzo vertical. O el esfuerzo horizontal es igual casero por el esfuerzo vertical, ¿cierto? Voy a ponerlo en efectivo porque en estricto rigor esto se trabaja en efectivo. Si es drenado, los totales son iguales a los efectivos, eso ya no voy a entrar en detalle, ustedes lo saben. Lo que voy aquí colocando y generando es, dar una deformación y una carga que va tomando el suelo producto de esa deformación, ese casero no tiene nada que ver con el coeficiente de presión de tierra en reposo. ¿Podría existir alguna correlación? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo lo que voy haciendo es sacando de su estado natural solo, le voy aplicando una carga para generar una deformación, ¿ya? Pero este que vemos acá, este casero, es para calcular esfuerzos horizontales respecto a una profundidad, ¿ya? Este es otro concepto.
Ya, entonces, ¿en qué íbamos? Aquí está el coeficiente de balasto, y para estimar el subrate coefficient, ¿cierto? Tenemos que, a través de la curva que nosotros vamos obteniendo del ensayo de la placa de carga, obtener un parámetro inicial, que va a ser ese sigma 1, ¿ya? Ese sigma 1 va a estar en función de cierta deformación tabulada para poder calcular ese casero, ¿ya? Y ese casero nosotros nos va a ayudar a determinar el módulo de deformación y también nos va a ayudar a determinar el coeficiente de balasto dado una fundación en específico, con su geometría específica. ¿Ok? Entonces, esto que dice aquí, curva de tensión de formación, ¿ok? Esto no es tensión de formación unitaria axial, recuerden que la otra es esta es de formación porque acá tengo solo delta, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando en la plaquita, cuando la plaquita empieza a penetrar el suelo, porque voy a generando yo una carga vertical, voy a ponerle P, y yo tengo el área de contacto, puedo calcular el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, a través de esa carga P y el área de contacto y lo que va penetrando el suelo, en milímetros o en centímetros en este caso, lo que ustedes estimen conveniente, yo voy a calcular este esfuerzo sigma 1 para finalmente obtener ese casero en función de la deformación al 0.127 centímetros del suelo. Pum, 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 pum. Intersecto acá, leo el sigma 1. ¿Ok? Voy a pasar a las ecuaciones para ver si les queda un poquito más detallada. ¿Okay? Fíjense la curva y la forma que toma la curva es más o menos similar a las curvas del ensayo triaxial. ¿Okay? Nada más que aquí no tengo pic porque no permito que el suelo falle. En realidad lo llevo a gran deformación, se fijan, y como que estuviera normalmente consolidado. En cambio, en el ensayo triaxial yo le genero confinamientos de tal manera de cuando el G genere la carga y si el suelo está sobreconsolidado o denso, voy a generar una grieta en 45 más pi medio. Si esto estuviese suelto, recuerden que se generan como unos barrilitos, ¿ya? Y que es característico del suelo suelto de lo que vemos acá, ¿ya? Pero acá no, pues acuérdense que acá yo genero una placa y yo voy deformando el suelo hasta que el suelo alcanza como un plató en esfuerzo o en carga. Se sigue formando una carga constante. Es por la influencia que tiene la placa respecto a la profundidad. Entonces, veamos las primeras ecuaciones para estimar el módulo de formación o el módulo de ion en términos del coeficiente de balasto. Ya, el módulo de formación lo vamos a calcular con ese K0 que teníamos acá, por V0, que se me borraron las ecuaciones. Lo voy a poner pausa y voy a traer las ecuaciones. Denme un minutito. Ya, perfecto. Disculpen, ese factor IF depende del tipo de placa que aplicamos, ¿ok? Entonces, esa no es que no es una ecuación, sino ese factor IF que vemos acá, está en función si la placa que utilicé para el ensayo de placa de carga, valga la redundancia, es una placa circular, entonces 0.785, si una placa cuadrada, 0.880. ¿Ok? Ya, sí, está bien. Está bien, para la placa circular, el factor de influencia que vemos acá es 0.785 y para una placa cuadrada es 0.8. Recuerden que las placas son o de diámetro de 30 centímetros o cuadrada de lado de 30 por 30, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, para la estimación del módulo de formación, si se fijan, ya necesito yo tener este parámetro, el nu, ¿ya? El nu, ¿quién me puede decir de qué tipo de ensayo o cómo obtengo el nu? ¿Qué significa el nu de partida? El Poisson de ensayo triaxial, ¿Qué ensayo triaxial? el drenado, creo, ¿Por qué? con variación volumétrica. Perfecto, ¿cierto? Entonces, de la parte lineal a muy pequeñas deformaciones, menor al 0,1%, yo puedo calcular ese Poisson con la pendiente que veíamos acá, ¿cierto? Entonces, si se fijan, el módulo de deformación necesita parámetros de deformación, necesita parámetros de la placa y estimar en función del
tipo de placa que estoy utilizando, cuál va a ser el módulo de deformación para ese tipo de suelo, ¿ya? También podemos estimar el módulo de deformación odométrico. Recuerden que el módulo de deformación odométrico, odómetro es prácticamente en una dirección donde tengo restringidas las deformaciones laterales, por lo tanto solo tengo deformación en una dirección, unidimensional. Esto es en 1D. Para eso lo puedo correlacionar en función del módulo de deformación, dado el coeficiente casero que tengo ahí, y está en función de 1 menos nu dividido 1 menos nu menos 2 veces nu al cuadrado. ¿Ok? Eso también son estimaciones, son correlaciones a través de este ensayo de placa de carga. ¿Ok? Para el coeficiente de balasto ya tenemos dos opciones. En arenas, para fundaciones circulares o cuadradas, en arenas, el coeficiente de balasto vamos a tener que utilizar ese parámetro casero, ¿cierto? Y la fundación, el ancho de la fundación, ¿cierto? El ancho de la fundación que yo voy a utilizar, porque es una fundación cuadrada, recuerden que la distancia es más pequeña, lo voy a poner B por L aquí para distinguirlo, ¿ok? Si es cuadrada, B igual a L. Si es rectangular, B es distinta de L. Y si es una zapata corrida, que ya van a ver en detalle esto, quiere decir que el L es mayor a, algunos autores dicen 8 veces el ancho, algunos dicen 10. ¿Ya? ¿Ok? Si B es muy grande, o el B tiende al infinito en relación al largo, se puede estimar que KB es igual a K0 cuarto, de forma simplificada. ¿Ok? Y eso tiende a muy grande cuando hago uso de una losa de fundación muy grande. ¿Ya? En la losa de fundación ya prima el espesor de la losa de fundación para ver y estimar si la losa es flexible, rígida, semiflexible, semirrígida. ¿Ya? Esto es para arenas, ojo. Para suelos cohesivos yo voy a utilizar que el KB, o el coeficiente de balasto vertical, de una fundación es B0 dividido B. Recuerden que B es el ancho de la fundación, por K0. Entonces, B0 es el ancho de la placa, generalmente de 30 centímetros. KB, el coeficiente de balasto vertical asociado a una fundación de ancho B. K0, el coeficiente de balasto vertical asociado a una placa cuadrada circular de 30 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, este parámetro que vemos acá, recuerden que no tiene relación directa con el K0, que son dos cosas distintas. Lo que estoy haciendo yo aquí prácticamente es como trabajar con este K0 en la pendiente en función de ese sigma 1. ¿Ya? A todo esto, ¿cómo calculo el K0? Esfuerzo partiendo de formación del ensayo de placa de carga. Perfecto, entonces, ¿qué unidades tiene esto? Es la pendiente, ¿no? Sí, la pendiente. Entonces, ¿qué unidades tiene? Fuerza partido de volumen. Es unidades de esfuerzo por unidad de metro. No es que quede, matemáticamente queda kilogramos fuerza por centímetro cúbico, ¿ok? Pero en estricto rigor es el esfuerzo aplicado por unidad de metro o por unidad de longitud. ¿Ok? Kilogramos centímetros cuadrados por centímetro. ¿Ok? Entonces, ese K0 yo lo puedo calcular conociendo el sigma 1 a 0.127 centímetros de deformación. ¿Ya? Para fundaciones rectangulares necesito obviamente obtener el KB de la fundación cuadrada o circular de acá arriba y después ajusto el parámetro. Aquí hay un error. Ah, sí, está bien, no, está bien. B igual L. Cuando B igual L es cuadrado. Está bien. ¿Ya? Este KB que está aquí es el coeficiente de balasto para una fundación cuadrada o circular. ¿Ok? Entonces, para poder obtener la rectangular, necesito el KB cuadrado y lo ajusto con este parámetro que está en función de la geometría de una fundación rectangular. ¿Ve? ¿Ok? Ya, por otro lado, yo les comenté que podíamos discriminar respecto a cuando una fundación es rígida o flexible. ¿Por qué es importante definir cuando una fundación es rígida o flexible? Porque la concentración que tengo yo, y cuando vean
pasen a asentamientos elásticos, el profesor Ibarri le va a mostrar que en la materia, dependiendo si una fundación se comporta rígida o flexible respecto al suelo, va a tener ciertos niveles de deformación en el centro o en la esquina, ¿ok? Entonces tienen distintas distribuciones dependiendo si la fundación es rígida o flexible respecto al suelo, ¿ya? Este concepto puede ser definido, de fundación rígida o flexible, por Getemji, en función, sí, es como en japonés, en función de un parámetro lambda, ¿cierto? En el cual aplica la raíz cuarta del coeficiente de balasto de la fundación que yo esté evaluando, obviamente, ¿cierto? El ancho de la fundación, el largo de la fundación, el módulo de elasticidad o de deformación de la materialidad que esté aplicado en la fundación, que generalmente es de hormigón armado, y el momento de inercia de la fundación, ¿cierto? BH cuarto, BH cubo partido en 12, ¿cierto? Es simple, ¿cierto? O en la inercia de la fundación prácticamente dado un giro. Entonces tengo B y tengo H. Es importante entonces definir cuánto es el espesor de la fundación para yo estimar y generar que la fundación sea rígida o flexible. Tengo una pregunta. No, Sebastián, no va por ahí que un suelo granular suelto sea flexible, sino más bien es que ocurre, no es que lo que ocurre respecto al suelo, sino más bien lo que ocurre combinado entre la fundación y el suelo, el contacto entre la fundación y lo que aplicó el suelo. Recuerde que la fundación de por sí es ultra más rígida que el suelo. Entonces el módulo de formación de la fundación respecto al módulo de formación del suelo es mucho más grande, ¿cierto? Cuando lleguen a esa parte, voy a entrar en detalle de los módulos de elasticidad y los asentamientos elásticos para que los calculen. Ya. Entonces, vamos a empezar a generar un criterio con el parámetro de lambda y vamos a decir que una fundación es rígida cuando lambda sea menor o igual que pi cuarto. Va a ser una fundación semiflexible o semirrígida cuando lambda esté entre pi cuarto y pi, y va a ser una fundación flexible cuando lambda sea ya mayor que pi. ¿Ya? Hay otros criterios más de evaluar respecto a cuando una fundación es rígida o flexible, sí, hay más criterios, pero yo le estoy mostrando aquí un criterio en función del coeficiente de balasto. ¿Ok? Ya. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Antes que pasemos al ejercicio práctico de cómo calcular estas cosas. Profe, Señor. como el coeficiente de balasto está en función de una multiplicación entre el K sub 0, es el que varía porque lo demás es parte de la geometría de la fundación, ¿cierto? Sí, pero recuerden que Entonces, este casero que vemos acá es solamente para la placa y la reacción que va ocurriendo entre la placa y el suelo cuando va hincando o cuando se va deformando. profe, a medida que uno avanza en la curva de formación, o sea, de tensión de formación, ese casero va disminuyendo, por lo tanto, el de balasto también disminuye, o eso depende de dónde yo Sí, quiera recuerden hacer el estudio. efectivamente, si yo tomo un K acá, un K acá, un K, aquí ya esto empieza a decrecer, ¿ok? Sin embargo, está tabulado que el K0 que yo calculo está al 0. En realidad como un 20avo de pulgada, si mal no recuerdo. Esto es 1 centímetro, 25.4, es 0.1 centímetro. 0.1 dividido en 2 es 0.05 pulgadas. A ese porcentaje, ¿ya? A pequeña deformación de la placa de carga. Ah, ya. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Ya, entonces les traigo un ejemplo que dice, determine el módulo de formación del suelo y el coeficiente de balasto de la fundación que se muestra en la figura. Aquí tenemos una figura completa, toda esta es la figura, voy a poner todo esto de figura 1, y voy a poner aquí figura 1. Y adicionalmente tengo una pregunta, ¿es una fundación rígida? Comente, ¿ok? Entonces, punto número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Vamos a analizar este ejercicio antes de pasar a los cálculos, que es súper simple, los cálculos yo les tengo el Excel como siempre, se los voy a subir para que ustedes lo analicen. Hay que ver la carga, la deformación 0.125. ¿O no? Perfecto.
identifico la deformación de 0.127 centímetros y veo el sigma 1 que habíamos dicho, ¿cierto? Supongamos que eso está como por aquí. 1, 2, 7, supongamos que está por acá. Intersecto ahí, veo aquí. Entonces, ¿qué hago? Pum. Pero más que esa línea, a mí me interesa saber este que está acá, que es el sigma 1. Supongamos que es 0.04 megapascales. ¿Ya? Paso 2, ¿qué tengo que hacer? Calcular el K0, Perfecto. ¿Cómo calculo el K0? calculando la pendiente. ¿Y cómo eso? Eh, ¿Cómo sería en este caso? mm, eso. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven o se perdieron? ¿Cuál es el único problema de esto? La unidad creo que Hay que tener megapascales. mucho cuidado en las unidades. ¿Cuánto es un megapascal en kilos por centímetro cuadrado? Creo que 10. Un megapascal son 1000 kilopascales. Y 100 kilopascales es 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuánto es un megapascal? $10 kilos por centímetro cuadrado. Es como cuando nosotros teníamos un H30, o en realidad un G30, decíamos, pero esos son 300 kilos por centímetro cuadrado. Claro, y esta unidad son megapascales. Entonces 300 dividido en 10 me da 30. O 30 por 10 me da 300 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí estamos bien. Entonces ya con esto, ¿puedo calcular el módulo de deformación directo? ¿En función de qué está el módulo de deformación? Falta Poisson y Muy bien. F. Entonces, ¿qué me estaría faltando? El ensayo de deformación volumétrica versus... Podríamos tener un ensayo CID. Si no me dan el NU, tengo que yo estimarlo en un ensayo CID. Y si no me dan el CID, ¿qué haría usted? Ir a la bibliografía, correlacionar si me dan una granulometría o algún comportamiento tipo y decir el Poisson está del orden de 0,3 a 0,4, etc., dependiendo del tipo de suelo. Veamos acá qué tipo de suelo me dan. ¿Cierto? Me dan la resistencia al corte no de nada y me dan el phi prima. ¿Ok? Esto que vemos acá son las fundaciones de la estructura que va a quedar sobre esto y tienen esto una elevación, una elevación, ¿cierto? Vista como en planta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 fundaciones que tienen ancho y largo igual, por lo tanto son cuadradas de 2 metros. Si yo voy al corte AAA, que aparece aquí, este corte AA, y veo el corte en elevación, yo lo que veo prácticamente es la fundación 1 y la fundación 2. Pero si se fijan, me dicen que el DF, desde el suelo fundación acá, es 1.5, pero no tengo la altura de la fundación. ¿Ya? Pero como quiero evaluar lo que está aplicado respecto a lo enterrado, voy a asumir, por ahora, a menos que me den la altura de esto, voy a asumir que la altura de la fundación es 1.5 metros. ¿Ok? Criterio, voy a colocar acá, no tengo la altura de la fundación, es esquemático, así que voy a asumir que la altura de la fundación es igual al deep foundation. ¿Ok? ¿Qué más me dicen? El ensayo de placa de carga de una fundación de una placa cuadrada de 30 centímetros. Entonces ya sé qué factor IF tengo que aplicar para poder calcular el módulo de deformación. 0,88, ¿lo recuerdan? Y ya, eso era hasta los 4 metros. Y abajo de los 4 metros tengo un espesor de arena limosa que tiene un espesor de 12 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo, más o menos para calcular el módulo de deformación y el coeficiente balasto para las fundaciones cuadradas. ¿Ok?
voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el Excel. ¿Ya? Igual que siempre, aquí tengo, esto está mal escrito. Pascal, ahí sí. Dígame, Pedro. Profe, no entendí bien cómo vamos a usar el Poison. O sea, cómo vamos a obtener el Poison. O si es que no Sí, lo vamos a usar. Poisson no lo tenemos, ¿cierto? Entonces yo le dije, como no lo teníamos, podíamos estimarlo, darle un Poisson mientras tengamos ese valor bien calibrado, y yo me di acá en este caso, se fijan, un Poisson de 0,3, ¿ya? El Poisson yo lo puedo calcular si me dan un ensayo triaxial drenado, ¿ya? A la misma profundidad de análisis que fue hecho el coeficiente balasto para poder tener correlación y estimar más o menos cuánto es el Poisson del suelo, ¿ya? Recuerden que el Poisson es más o menos lineal o es el mismo valor porque como es la parte lineal de la recta, de la curva, perdón, epsilon volumétrico versus epsilon axial, no varía mucho respecto a las presiones de confinamiento. En realidad debiese ser un único para el tipo suelo. ¿Ya? Pero, profe, ¿ahí qué parámetro revisó para llegar a ese 0,3? No, yo me di uno, es solamente un dato. ¿Ya? Ah, ya. Yo le estoy Es como explicando para el ejercicio, ¿no? qué es lo que haría en caso de una prueba o qué es lo que haría para enfrentarse y obtener este parámetro. ¿Ya? En estricto Ya. rigor, este parámetro, como es un suelo cohesivo, debiese ser más cercano al 0,5, porque es más blando, ¿cierto? Pero depende mucho si el suelo está sobreconsolidado o no. Le puedo poner 0,4, ¿ya? ¿Ya? Pero le voy a poner 0,3, asumiendo que estoy en una arena de forma simplificada solamente por efectos prácticos, ¿ya? Solamente para aplicar las ecuaciones. ¿Se fijan? Yo aquí las ecuaciones que tengo programadas, el coeficiente balasto está en función de lo que vemos acá, no en función del suelo cohesivo. Que lo podemos hacer, ¿ok? Pero es para mostrarles cómo entrar a la ecuación y cómo poder determinar correctamente los valores, ¿no? ¿Ok? Ya, profe, comprendo. Listo. Ya, entonces, tengo el ensayo de placa de carga, tengo la gráfica, se fijan, tengo los datos del ensayo de placa de carga. Aquí lo pasé de forma simplificada solamente a ¿cómo se llama? A kilopascales, y creo que tengo aquí un error. 1000, no, está bien, no sé por qué hice 10%, es por 1000, pero es lo mismo. Y ahí lo tengo en kilopascales, ¿ya? Lo pueden ustedes pasar también a kilos por centímetro cuadrado, pero da lo mismo, ustedes lo pueden evaluar, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es identificar a los 0.217 la gráfica, ¿ya? Aquí está, justamente está tabulado el valor, y tengo el 0.127, por lo tanto tengo el sigma 1, ¿ya? Teniendo el sigma 1, hago el link ahí y calculo el casero que dijimos anteriormente. Aquí lo tengo en centímetros cuadrados, pero lo voy a hacer como corresponde, ¿ya? Centímetros cúbicos, perdón, que son unidades de esfuerzo por unidad de metro. ¿Ok? Medí el Poisson, ¿cierto? Y lo primero que voy a hacer entonces es calcular el módulo de deformación o el módulo de ion del suelo. ¿Ok? Para eso necesito el casero, que ya lo tengo, B0, la placa, 1 menos nu cuadrado por el factor de influencia de acuerdo al tipo de placa, ¿ya? Que como una placa cuadrada es 0.88. Aquí tenemos el valor, que vendría siendo K0 por B0, que lo tengo ahí en centímetros. ¿Ok? Ojo, eso está en centímetros. De hecho, acá dice, lo estoy calculando todo en centímetros porque es unidades nomás. Aquí después traigo la unidad. Tengo K0 en centímetros, en kilos por centímetro cuadrado. Tengo la placa de 30 centímetros y tengo 1 menos nu cuadrado por el factor de influencia, ¿ya? Finalmente esto me queda en kilos por centímetro cuadrado, que si lo paso a kilopascales me da 8000. Recuerden que de kilos centímetro cuadrado a kilopascales por 100. Y si lo quiero dejar en megapascales, lo divido por 1000, el kilopascal, ¿cierto? Entonces me da 8 megapascales el módulo de deformación. Ya, recuerden que en estricto rigor estamos prácticamente parados sobre una arena, o en realidad sobre una arcilla, ¿ok? Por lo tanto, estos datos, que si bien pueden ir variando de acuerdo al tipo de suelo, es solamente efecto práctico este cálculo, ¿ya? Ya finalmente, para calcular el coeficiente de balasto, yo aquí que tengo programado, este es para arena, lo voy a anotar acá,
¿ya? Y lo vamos a calcular también para una arcilla, ¿ya? O un suelo, no lo voy a poner arcilla, sino cohesivo, ¿ya? Ojo con eso, cohesivo respecto a no cohesivo, ¿ya? En el enunciado decía que tengo una arcilla de baja plasticidad, normalmente consolidada, por lo tanto puede o no presentar cohesión. Eso ustedes ya lo saben. Pero igual lo voy a calcular acá con el cable, ¿ya? Entonces este era más fácil, dice que es B0, 0.3, dividido el ancho de la fundación, 3 metros, por el casero. Y el casero que tengo acá está aquí, en kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Disculpen. ¿Ok? Entonces aquí me queda bastante más distinto de lo que ocurre entre un suelo granular respecto a lo que ocurre de un suelo cohesivo, ¿ya? Están los dos ahí programados. Podría yo haber puesto acá los 30 centímetros y acá multiplicarlo por 100, pero no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque estoy haciendo transformación de unidades. Sí, es lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Y es una fundación cuadrada. Entonces, ahí queda el coeficiente balasto para esa fundación, ¿ya? Siempre es bueno, muchachos, que acá ustedes empiecen a ver qué pasa si cambio la fundación, por ejemplo, hago más chica la fundación, el coeficiente balasto crece. ¿Por qué crece? Es bueno que ustedes hagan su propio análisis, hagan gráfica del ancho de la fundación respecto al coeficiente balasto y qué representa significativamente. Recuerden que yo dije que lo que intentan hacer los estructurales, o lo que intentamos hacer en conjunto con los estructurales, es generar unos resortitos en el suelo, de tal manera de representar la interacción entre la estructura y el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa un coeficiente de balasto bajo? ¿Qué representa un coeficiente de balasto más alto? Más rígido, menos rígido, etc. ¿Ok? Finalmente, voy a calcular si la fundación es rígida o no. Si se fijan aquí, acabo el ejercicio. Calculamos el módulo de deformación, calculamos el coeficiente de balasto para las fundaciones que estaban solicitando, que era la gráfica de 2×2. Gráficamente, en realidad. Aquí está el largo de la fundación, aquí está lo que yo asumí, aquí asumí, voy a anotar aquí, asumí igual a DF, ¿ok? Porque no tenía la altura, entonces dije, ya, ok, lo voy a asumir en función del DF. Medí un módulo de formación para la fundación. Recuerden que el módulo de formación en kilos por centímetro cuadrado es 15.100 por raíz de F sub C'. F sub C' es la resistencia a la compresión de una probeta circular, o cilíndrica en realidad, y medí un grado de 25 megapascales, ¿ya? Más o menos, o podríamos ser incluso hasta 300, ¿ya? Hay losas de fundación que usan hormigones de hasta G40, ¿ok? Así que ojo con eso. Finalmente calculo la inercia, que es BH cubo partido en 12. Tengo el ancho de la fundación, B, y tengo la altura de la fundación. Recuerden que la fundación estoy viendo en su ancho mayor, entonces esto se va a generar un momento así, esto va a girar, va a tender a girar así. Por lo tanto, va a girar en torno a B, BH cubo partido en 12. ¿Ok? Si esto gira en torno a L, a H, perdón, H vendría siendo B y B vendría siendo H. ¿Ya? Ustedes son más expertos que yo en esas cosas físicas, etc. ¿Ya? Finalmente calculo un lambda, solo aplico la ecuación que está acá, raíz cuarta de KSB, que el KSB es el coeficiente de balasto para la fundación que apliqué, el ancho de la fundación, el largo de la cuarta de la fundación, dividido en 4 veces el módulo de formación de la fundación y la inercia. Hay que tener cuidado acá con las unidades. Si estoy trabajando todo en kilos por centímetro cuadrado o en kilos por centímetro cuadrado, aquí tiene que estar en centímetro cuadrado. El coeficiente de balasto, si lo estoy trabajando en centímetro cuadrado, acá también en centímetro cuadrado, o en centímetro, ¿ok? Ser consecuente con lo mismo. Ya el lambda me da 0.28 y lo comparo con pi, y pi cuarto, que es lo que aparece acá. Entonces yo pregunto, ¿esta fundación, dado los resultados de la placa de carga y la geometría, es una fundación rígida o es una fundación flexible? Semi-flexible. Semiflexible. No, ¿Todos están de acuerdo? no, pues no, nada que ver. Rígida. 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 ¿Por qué?
Porque lambda es Terminar a menor que pi cuarto, ¿cierto? Entonces, efectivamente, se comporta como una fundación rígida. Vamos a ver, ¿de qué forma esperaría que usted que la fundación fuese más flexible? ¿Qué tendría que ocurrir con la geometría de la fundación? Menor espesor podría ser. Claro, que Aumentar el largo. se achique la Aumentar el inercia de largo. la fundación. Y para que se achique la inercia de fundación, ¿qué parámetro está el cubo? ¿El ancho o la altura? el ancho. La, la altura. La altura, ¿cierto? Entonces la que se ve más perjudicada tendría que ser trabajar con algo muy, muy delgadito. Fíjense, ahí ya me acerco. Pero si trabajo algo muy delgadito, también se me ve afectado el ancho de la fundación. Entonces, si yo cambio acá, miren cómo cambia ese parámetro. Ok, miren, algo cambia, ¿ya? Sería bueno también que hicieran gráficas, porque le estoy dando todos los tips para que después se enfrenten a una segunda prueba o a todas estas cosas. Hagan gráficas de largo de la fundación, coeficiente balasto. Van a tener que dejar fijo el ancho. Ancho de la fundación, el largo balasto. El coeficiente balasto. Altura de la fundación, coeficiente balasto. Entonces tienen 1, 2, 3 variables importantes que incorporar. Quizás pueda ser un gráfico 3D o 4D, no sé. Pero traten de buscar la forma de saber qué ocurre cuando voy variando la geometría de la fundación. ¿Qué pasa a medida si ocurre cambio en la placa con una placa distinta? Ojo que el valor que tengo acá, se me borró. Porque tengo 1.5. Recuerden que acá tengo en función de ese coeficiente de balasto, si yo cambio al que habíamos calculado anteriormente, más chico se hace. ¿Okay? Pero no importa, lo importante es que lo aprendan a calcular y aprendan a discriminar. Yo voy a dejar el mismo valor que tenía, mejor voy a dejar el del cohesivo, porque en estricto rigor salía un suelo cohesivo, en realidad un suelo fino. ¿Ya? Listo, muchachos. Voy a dejar de grabar para pasar a la preguntas.